Muy buenas, bienvenidos de nuevo a una conexión en directo de Espacio Marvelita. Yo soy Alex, el director de la página, de la cuenta de Twitter y de todo este embrollo. Y bueno, estamos aquí un poco para hablar de un poco de las cosas que han surgido estos últimos días en el mundo de Marvel, que no han sido pocas. La verdad es que, os voy a ser sinceros, no tengo nada especialmente preparado, así que vamos a ir un poco sobre la marcha, pero bueno, hay material que podemos ir revisando y yo os voy contando. Y si tenéis alguna duda o algo que os quiera comentar específicamente, pues bueno, ya sabéis que siempre tenemos el chat en el que me podéis hacer preguntas y bueno, y yo os voy respondiendo. Vamos a empezar por un tema que hemos visto ayer, que es que Tom Holland ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde se hace la prueba de la COVID-19. Esto podría no significar nada, porque cualquiera de nosotros podemos hacernos esa prueba, pero en este caso, pues, aunque no lo dice específicamente, se puede deducir fácilmente que es un paso previo a la vuelta al trabajo. Recordemos que en Europa ya se han abierto las fronteras y aunque se ha bloqueado la llegada de la gente de Estados Unidos, un poco los que trabajan en la industria del cine van a ser una excepción, con lo cual van a poder venir a Europa y llevar a cabo su trabajo. Bueno, pues Tom Holland se ha hecho esta prueba presumiblemente para reanudar el trabajo en una de sus próximas películas. Os preguntaréis si esa película es Spider-Man 3, que es lo que estamos deseando todos, pero parece que no. ¿Por qué? Bueno, pues si veis el vídeo, que repito, lo tenéis en la cuenta de Instagram de Tom Holland o incluso en nuestro Twitter, pues se puede oír de fondo a gente hablando en alemán. Y diréis, bueno, pues cosa más rara, ¿no? Sí y no. O sea, si se oye a gente hablando en alemán, pues lo más probable es que esa prueba se la haya hecho en Alemania. Y si se la ha hecho en Alemania, lo que sabemos es que Tom Holland estará allí posiblemente para reanudar el rodaje de Uncharted. Recordemos que esta es una película que va a hacer eh, antes que Spider-Man 3. Hemos leído rumores también sobre que podrían rodarse un poco a la vez, pero bueno, claro, podrían rodarse a la vez siempre y cuando pudiesen compartir a Tom Holland y siempre y cuando pues estuviesen un poco rodando en la misma ciudad o en ciudades relativamente cercanas. Si uno se va a rodar en Alemania y la otra en Estados Unidos, como aparentemente se va a rodar Spider-Man 3, pues obviamente va a ser un poco complicado. Dicho esto, pues un poco ese vídeo nos confirma que Tom Holland va a ponerse ya manos a la obra con Uncharted y pues esto nos da un poco de pie a pensar que Spider-Man 3 podría empezar a rodarse quizás en septiembre-octubre, como también se ha venido rumoreando. A lo mejor es un poco pronto septiembre, quizás más hacia octubre. Los rodajes de este tipo de películas pues suelen durar unos 3 meses, más o menos, algunas veces menos, otras veces un poco más, pero bueno, pongamos que 3 meses. Estamos en julio, bueno, pues todo julio, todo agosto, quizás septiembre, y en octubre, pues Tom Holland podría reincorporarse a las disciplinas de Marvel y de Sony para rodar Spider-Man 3. Veremos qué pasa, pero bueno, como veis, pues Tom Holland sigue en su línea un poco de desvelando cosas sin querer y en este caso pues parece que podría habernos dado una pequeña noticia de cómo van las cosas para Marvel. Siguiendo un poco con esto, ya aprovechando que estoy hablando de temas rodajes, pues si os parece hago un repaso a todo cómo está la actual agenda de rodajes de Marvel. Empezando por las películas, tenemos que, bueno, obviamente Viuda Negra está 100% terminada y lista para su estreno. Ya lo estaba hace muchos meses, antes de que se retrasase. Y ahora la película llegará en noviembre y obviamente pues habrá una nueva campaña promocional para
antes de que la película llegue a los cines. Y en estos últimos días pues se ha rumoreado la llegada de 2 nuevos tráilers. Los trailers han aparecido en la lista oficial de clasificación por edades de Reino Unido, lo cual pues da credibilidad al rumor. Lo que pasa es que no sabemos cuándo saldrán. No tardarán mucho, porque de aquí a noviembre pues hay pocos meses. Y normalmente cuando los trailers salen en estas listas, pues significa que su lanzamiento es más o menos inminente. No al día siguiente, pero bueno, pocas semanas. Así que veremos. La siguiente en la lista es Los Eternos. Los Eternos se iba a estrenar precisamente el mismo día que ahora lo hará Viuda Negra. Y ahora se ha retrasado hasta febrero, en la fecha que antes tenía Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Los Eternos está terminada también, aparentemente. Quizás todavía le quede algo de postproducción o quizás una vuelta al rodaje. Es algo que no tenemos claro porque la verdad es que ha habido bastante secretismo en torno a las producciones de Marvel. Sí me parece recordar que cuando saltó todo el tema de la pandemia y del confinamiento, pues una empresa de efectos especiales, en la que trabaja una española que seguro que muchos conoceréis, que es muy activa en redes sociales, pues sí que insinuó que les habían detenido toda orden de trabajo y especialmente en una película de Marvel, que por deducción pues obviamente sería Los Eternos, porque era la única película que estaba en postproducción. Si durante la pandemia el trabajo de postproducción en esta película estuvo parado, pues obviamente eso tendrán que reanudarlo en algún momento. Así que, pero bueno, como os he dicho antes, tampoco lo sabemos. Lo que sí que sabemos que está terminado esa película es el primer tráiler, que posiblemente si no fuese por todo este tema del COVID ya lo habríamos visto. Así que bueno, quizás cabe esperar que también en los próximos meses, espero que pocos meses, ya podamos ver el tráiler. Cabe la posibilidad de que Marvel no quiere interferir en la campaña promocional de Viuda Negra y haya que esperar pues hasta después del estreno de la película. Así que veremos. La siguiente película, y aquí ya pararíamos la parte de cine, es Shang-Chi, que pues ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo sería su estreno. Ahora os lo digo, lo voy a mirar y ahora os lo digo. Pero bueno, Shang-Chi en teoría había empezado en teoría y en la práctica había empezado su rodaje en Australia, pero también a causa de la COVID pues tuvo que parar. El rodaje se ha reanudado ya hace unos días, por lo que bueno, sigue en marcha. Se había rodado poco, con lo cual todavía queda bastante por hacer, pero muchos creen que ya se podría haber rodado lo suficiente como para poder mostrar a lo mejor un teaser. Y si no, pues ya ir adelantando cosillas con algunos diseños conceptuales, con alguna que otra, quizás alguna imagen del protagonista. A ver, aquí tengo en mayo, vale, se estrenaría el 6 de mayo del año que viene, con lo cual tendríamos Los Eternos en febrero y Shang-Chi en mayo, ¿vale? Pues nada, que esta película ya está en rodaje otra vez y bueno, cuando las películas están en rodaje, pues igual alguna imagen o alguna cosilla, pues sí podemos ver en algún momento. Luego ya la siguiente película sería Spider-Man 3, que llegaría en noviembre del año que viene, pero bueno, de eso ya hemos hablado antes. Es decir, que la película pues empezará su rodaje cuando termine Uncharted, que Uncharted va a empezar ahora en Alemania con Tom Holland. Pasando a las series de Marvel para Disney Plus, pues aquí la incógnita es aún mayor. Y lo es porque todavía Marvel no se ha pronunciado, Marvel no ha podido reanudar rodajes
o no ha querido por temas de seguridad. Y los rumores que hemos estado escuchando son un poco contradictorios y alguno quizás un poco extraño. Tenemos The Falcon and the Winter Soldier. Es una serie que se estaba terminando de rodar en Praga, en la República Checa. Y, y bueno, tuvo que parar debido a la pandemia. Y por lo que han ido diciendo actores durante este tiempo, le quedan como unos 10, 15 días de rodaje. De hecho, en los últimos días pues ha habido un rumor que decía bueno, que pronto la serie podría volver para rodar esos 9 días. Y os explico. A ver, en la República Checa pasa, bueno, un poco lo que os comenté antes con Alemania. O sea, en Europa en general van a permitir a trabajadores de Estados Unidos, de la industria del cine, que vengan a Europa, pese a que los turistas no lo van a poder hacer. Y de hecho, la ministra o ministro de Cultura de República Checa un poco se ha puesto en contacto con las diversas productoras en Hollywood para animarles a que ya puedan reanudar su trabajo. Sin embargo, el rumor que hemos oído sobre Falcon and the Winter Soldier dice un poco que se retrasa, o sea, que reanudarían allí el rodaje en otoño. Sí que es verdad que otoño para este tipo de producciones significa un poco antes que lo que sería la estación habitual. Estaríamos hablando a lo mejor de septiembre, pero bueno, esto ya nos deja totalmente fuera, en caso de ser real, de ese estreno programado para agosto. Muchos diréis, oye, ¿qué pasa? Que hay muchas series que cuando se están emitiendo unos capítulos, pues todavía se están rodando los siguientes, ¿no? Pues efectivamente. Pero en el caso de Marvel, la estrategia que han utilizado para el rodaje ha sido una estrategia cinematográfica. Es decir, han ido rodando según su planteamiento de rodaje y no por orden de capítulos. Es decir, que cabría la posibilidad de que lo que les quede por rodar pertenezca a los primeros capítulos. Con lo cual, pues sería imposible empezar a emitir en agosto a pesar de que siguiese el rodaje. Otro rumor dice que el próximo mes de agosto la serie podría reanudar su rodaje en Atlanta. Aquí la cosa es un poco extraña, porque vamos a ver, si han rodado una parte en Praga y tenían la intención de rodar allí en exteriores, pues es algo difícilmente sustituible en Atlanta. Más que nada pues por el entorno, edificios y demás. Y sobre todo para encajarlo con lo que ya tienen hecho. Otra opción es que decidan rodar algunas cosas que les queden de interiores para ir adelantando. Pero lo que parece es que no les va a librar, no se van a librar de tener que ir a Praga a terminar el rodaje. Esa es la situación con The Falcon and the Winter Soldier, con lo cual descartamos estreno en agosto y yo lo emplazaría un poco más hacia otoño, a un octubre incluso nos podríamos ir. Pensad que no solo hay que terminar el rodaje, sino después también todo tema de postproducción, montaje, etc. Si pasamos a WandaVision, que es la otra serie así digamos de emisión inmediata, tenemos que con WandaVision la idea es que la serie está terminada. Sin embargo, hemos visto que rumores sobre bueno, no rumores porque lo ha dicho una actriz, que en agosto van a volver al rodaje. Incluso recordemos que Paul Bettany, que es el actor que da vida a Vision, canceló apariciones en eventos porque tenía, supuestamente según la organización de los eventos, porque tenía que volver al rodaje de WandaVision, con lo cual pues parece ser que sí que habrá una vuelta al rodaje. Dado que la serie
que ya se había terminado el rodaje y de hecho hubo imágenes de fin de fiesta típico que hacen los actores y los equipos cuando terminan un rodaje. Lo más probable es que esto se trate de unos reshoots, esa, esa cosa tan típica de Marvel de volver, una vez terminado el rodaje, volver a rodar algunas escenas para pues, pequeños añadidos que ven que puedan hacer durante el montaje o correcciones de escenas o similar. Pues bueno, tiene pinta que es algo como eso. Habrá que ver, porque tampoco está claro, lógicamente. Y la tercera de la que podemos hablar, porque sería la única que ha entrado en producción, el resto todavía estarían en desarrollo, en preproducción. La última es Loki, la esperada serie de Loki. Esa serie pues empezó su rodaje justo antes de la pandemia, unos pocos días, con lo cual prácticamente no ha avanzado nada. Aún así, ha dado para poder ver un pequeño adelanto en aquel anuncio que había sacado Disney Plus. En la web lo podéis buscar, usáis el buscador y ponéis Disney Plus y Loki y en los resultados os va a salir un vídeo en el que se podían ver algunas imágenes nuevas de las tres series. Y bueno, de Loki pues poco sabemos también. Loki sabemos que también están deseando reanudar el rodaje y que podrían hacerlo pronto. Hace unas semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pues Tom Hiddleston hizo un directo en Instagram en el que decía que estaba en Estados Unidos. Recordemos que Tom Hiddleston es inglés y durante la pandemia estuvo en su casa, allá en Reino Unido. Pero en ese directo estaba ya en Estados Unidos y además estaba con un aspecto muy de Loki, con lo cual dio a entender o se pudo sacar de ahí que el actor estaba un poco ya preparado, listo para cuando le llamasen para reanudar el rodaje. De todo esto diría que cabe una posibilidad de que, tal y como es Marvel, que ya estén rodando. Pero bueno, también digo que tal y como son los fans y los paparazzis, las revistas, los medios y tal, pues nos habríamos dado cuenta. Habría salido alguna imagen o alguna información. Y así es como está el panorama tema rodajes. Así resumiendo. Así que un poco habrá que esperar y ver qué pasa. Todo esto pues lo voy a enlazar un poco con una de las noticias de esta semana, que ha sido un poco el comienzo de la revelación de la agenda de la Comic Con de San Diego. Recordemos que este año la Comic Con de San Diego se ha tenido que cancelar también por la pandemia y la organización decidió hacer algo a modo virtual, que lo han llamado Comic Con at Home, Comic Con en casa. Y un evento virtual pues con paneles pregrabados, alguna cosilla en directo, actividades, bueno, gratuito además, todo se podrá ver a través del canal de YouTube de la organización. Hombre, no va a ser igual, pero sí que pretenden que editoriales, cadenas de televisión, desarrolladores de videojuegos, productoras de cine y demás, pues estén presentes para presentar sus proyectos, hacer anuncios, bueno, habrá mesas redondas, talleres, un montón de cosas típicas de este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que estábamos esperando todos era que se anunciase lo que va a hacer Marvel. Y bueno, ya la primera decepción nos la llevamos con Disney Plus, que fue lo primero de los primeros en anunciar sus paneles. Y vimos que lo único que anunciaba de Marvel era Marvel's 616, que es una docuserie que llegará pronto a la plataforma y que va a estar interesante, eso es verdad, porque va a analizar y a repasar pues la historia un poco de Marvel. Recordemos que 616 es el universo tradicional, la continuidad principal de los cómics, y van en ese documental, en esa docuserie, van a analizar un poco la trayectoria de la editorial. O sea, va a ser interesante. Pero tampoco hay que decir que no es lo que más estábamos deseando.
Con lo cual, al ver que no hay nada de Falcon and the Winter Soldier, de WandaVision, de Loki y demás, pues un poco una pequeña decepción. Un par de días más tarde, la propia Marvel anunció su agenda. eh, y bueno, mayor decepción si cabe, porque aparte de comentar lo de Marvel 616, pues lo único que anunciaron fueron dos paneles. Uno, el Marvel HQ, que es su canal dedicado a los más pequeños, con series de animación, con juegos y tal. Y el otro panel es el de Marvel Comics Next Big Thing, que es un poco el típico panel que suelen tener en todos los eventos donde anuncian lo que está pasando en los cómics. En este caso, pues se van a ir por Empire, por el evento Empire, y un poco lo que está por venir. O sea, interesante también para los que somos lectores de cómics, pero que no es ni mucho menos lo que estábamos deseando ver. O sea, nada sobre Marvel Studios, absolutamente nada. Esto nos llevó a pensar que quizás Marvel Studios anunciaría su agenda por su cuenta, no solo bajo la etiqueta Marvel, pero parece ser que no va a ser así. O sea, la propia Comic Con está desvelando desde ayer, día por día, los paneles y la agenda de eventos que va a tener, pero ya se ha filtrado que parece que Marvel Studios no va a tener presencia en la Comic Con. Y esto es una putada porque nos vamos a quedar sin material, es decir, sin trailers, sin nada. Ni imágenes, ni anuncios, ni nada. Y a mí esto me deja dos opciones. Me hace pensar en dos opciones. Una, o bien que Marvel todavía no tiene claro qué quiere hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Algo que encaja con todo el secretismo que hemos venido teniendo. O bien Marvel Studios está preparando su propio evento, que es algo que no es la primera vez que hace y que iría un poco más en la línea de lo que va a hacer, por ejemplo, Warner Bros. Con todo lo de DC. Un evento propio donde tanto tendrán presencia tanto cómics como televisión, como cine y otras cosas, y en el que pues se anunciarían repartos, trailers, mostrarían imágenes, etcétera. Esa es la otra opción. Pero bueno, una vez más, pues hay en torno a todo esto un secretismo espectacular y pues no hay mucho que hacer, la verdad. Cruzar los dedos y esperar a ver resultado. Pasando a otro tema, vamos a hablar, ya os he dicho al principio que hacer una revisión completa no tenía nada preparado, pero bueno, repasando temas interesantes, podemos hablar de La Viuda Negra. La Viuda Negra, película que en noviembre, como he dicho, y que había en torno a la peli una serie de rumores, una serie de cosas interesantes que podríamos destacar. Que estamos teniendo en cuenta los como los fans del UCM. Esta película es la que mucha gente que piensa que llega tarde, que La Viuda Negra debería haber tenido su película mucho antes, pero bueno, la propia Scarlett Johansson ahora, que tiene más tiempo por la historia que ha tenido el personaje en el UCM en todas estas películas y sobre todo por su trágico final en Vengadores Endgame. Bueno, a toro pasado es lógico que digan, pero no, pues sentido. Y tampoco tiene mucho lógica pues forzar una película de Viuda Negra sin estar todo el mundo preparado para hacerla. Lo que sí que nos da un poco de duda es saber si esto va a ser un one-off, que se dice, es decir, una película de La Viuda Negra y fin, o si estamos ante el comienzo de una nueva franquicia. Algo que cabría pensar cuando hablamos de una película que tiene éxito. Si tiene, pues lógicamente se plantearían continuar con una secuela. También tendría lógica si pensamos que Marvel, cuando lanza una película de un personaje, con Doctor Strange, con Capitana Marvel, con Panther, con todos. Y después también tiene lógica si pensamos que la película introduce a Yelena Belova, que es un personaje de cómics, ha sido también Viuda Negra durante mucho tiempo.
con lo cual sería pues bueno, una forma de continuar con el personaje en el UCM, y además contando con una actriz emergente como es Florence Pugh, cada vez más solicitada y que es muy buena actriz, o sea que para Marvel es un fichaje. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, en los últimos días hemos leído declaraciones de Scarlett Johansson, de la directora de la película, Kate Shortland, que nos llevan a pensar en una dirección muy marcada. Por un lado, Scarlett Johansson ha dicho que está planeando una franquicia, que si bien podemos pensar que es una franquicia de una única película, bueno, cuando hablamos de franquicia ya sabemos de lo que estamos hablando, película con potenciales seculares, o al menos esa idea, siempre en función del resultado que tengan en taquilla. Y Kate Shortland, la directora, ha dicho que en esta película Natasha Romanoff le pasa el testigo a Yelena tras la película. Veremos si hace esto porque no hemos sabido nada de Yelena Belova hasta ahora y Natasha en teoría está muerta, o sea, todo lo que vemos de Natasha en la película Viuda Negra será del pasado, con lo cual veremos cómo se hace ese paso de testigo o de batuta. Esto viene a contradecir un poco también con esos rumores creados en torno al tema del chaleco, el famoso chaleco de Yelena, los que decían que Yelena podría morir en Viuda Negra. Si Viuda Negra lleva un chaleco que en Game o en Infinity War, no recuerdo ahora, que es exactamente igual que el que lleva Yelena en la película de Viuda Negra, bueno, pues muchos dicen que esto es porque lo lleva como recuerdo, ¿no? Que Yelena muere en la película y como recuerdo u homenaje, pues Natasha lo viste. Pues tenemos esas dos vertientes que son contrarias. Una que Yelena será la nueva Viuda Negra, otra que será que muere en la película. Yo personalmente me posiciono más por la por la de la continuación, ¿no? Que Yelena seguirá siendo la Viuda Negra del universo cinematográfico de Marvel y lo pienso por varias razones. Una por la actriz. Estamos ante una actriz emergente, como he dicho, y, hombre, y Marvel va a querer sacarle provecho, o sea, y otros porque te quedas sin tu Viuda Negra y a diferencia de lo que ocurre con Man o con el Capitán América, aunque con el Capitán América que más el tema, pues, como por ejemplo con Iron Man, pues, oye, con Viuda Negra tienes esa posibilidad de continuar con el legado del personaje. Entonces, ¿por qué apartarlo, no? Además, confío bastante en esos rumores sobre de los Thunderbolts y que gracias a pues poco así lo hace pensar, ¿no? Y la unidad, ¿no? Formar unos Thunderbolts con personajes un poco secundarios de continuón. Tenemos a Fantasma Ghost de Ant-Man y Avispa, tendríamos a la Viuda Negra, tendríamos la introducción de un personaje que otro nuevo y no sé, un villano que puede haber por ahí, que puede ser interesante en Crossbones también, por ejemplo. No sé, o sea, las posibilidades son muchas, ¿vale? Y ahora que los Vengadores en teoría no están, no sé, como no quiera tener a un equipo de superhéroes
opcionando para ellos, pues sería interesante, ¿no? O sea, para los unidades de Thunderbolt sería algo así como Alicia en Marvel. Bueno, para eso es poco. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Y esto por el lado de Viuda Negra, ¿vale? Como os he dicho, pues vamos a ver. La verdad estoy repasando un poco las noticias que más habéis leído en la página web, ¿vale? Que son un poco pues, los temas más candentes de los últimos días. O sea, después de tema rodajes, de tema del tren, styles y de Comic Con de San Diego, pues, bueno, hay aquí cosa, la web un visitado, de hecho ha sido el más visitado ya no solo de marcha, sino del último mes. Les hablo de la Save the Con, ¿vale? Un evento, una especie de Comic Con centrada